Es cierto que nadie va a poner datos reales en una amenaza, ¿no? Pero bueno, son todos análisis penales que debiera hacer la justicia, ¿no? Sí, y esta última amenaza que habla de prácticas de tortura, de métodos de tortura para llevar a la muerte por desangrado, ¿no? Por generar esto, que la gente se desangre, y hay algunas especificaciones de métodos de tortura que ponen la piel de gallina. Pero si les parece, empezamos el repaso por la información de último momento que tiene que ver con estas dos cartas documento que recibió Luis Ventura. Recordemos que Ventura había dicho que había un círculo de personas que le acercaban marihuana y alcohol a Diego Maradona. Sí. Entre ellos había incluido a Daniel Osvaldo y a Yanina. Había dado detalles de un cumpleaños, el penúltimo de Diego, el penúltimo. Un cumpleaños donde se acercan a la madrugada. En el relato de Ventura se habrían acercado, por supuesto lo voy a decir así, Yanina y Osvaldo, y dice Ventura, le llevaron cerveza y entraron fumando un cigarrillo de marihuana. Bueno, es importante destacar que todo se da en paralelo con un juicio, como es el juicio que intenta determinar cómo fue el final de Diego. Ahí también se habló de marihuana, ahí también se habló de... Digo, esto no se lo adjudicamos. Está en el testimonio de Verónica Ojeda y de varios amigos. A Osvaldo, a Janina, lógicamente. De hecho, ni siquiera están sentados ellos en el banquillo de los acusados. Sí llama la atención cómo Osvaldo, posiblemente representando un interés genuino o representando a su propia pareja, Janina, y ya lo van a ver, cómo Osvaldo presenció varias de las jornadas de audiencia. Con cierto perfil bajo, en un costado, una capucha, mirando todo lo que estaba pasando en el juicio. Carta documento Ventura. Ahora recuperamos esa foto de Osvaldo en la sala de audiencia. Bueno, el destinatario Luis Antonio Ventura, el remitente Dinora Yanina Maradona Villafañe, en realidad Yanina Dinora Maradona Villafañe, dice: me dirijo a usted a fin de intimarlo a cesar de manera inmediata con las manifestaciones falsas, injuriantes y difamatorias que ha vertido en medios de comunicación respecto de mi persona, particularmente las publicadas en el sitio www.paparazzi.com.ar. Recordamos que hace 10 años que Ventura no tiene vinculación con este sitio web, con este portal de noticias de espectáculos. Portal, ¿no? Claro, no, pero es una aclaración. Dice, bajo el título, comillas, gravísima acusación de Luis Ventura contra Dalma y Yanina Maradona en medio del juicio por la muerte de Diego, así como en televisión en el canal A24, por los dichos que expresó en este programa Luis Ventura, ¿no? Dice, usted afirma sin prueba alguna y con total liviandad hechos de extrema gravedad, tales como supuestos actos de evasión fiscal, adquisición irregular de propiedades en el extranjero y hasta un perjuicio económico multimillonario contra mi padre, Diego Armando Maradona, al igual que el hecho de que mi pareja entraba marihuana en la casa de mi padre mientras éste convalecía, hechos todos absolutamente falsos, temerarios y ajenos a la verdad. Acá es importante destacar algo, Marina. Está diciéndole Yanina que los responsabiliza por delitos, ¿sí? Sí. Que ahí aparece la figura justamente de el delito que está de alguna manera intentando anticipar con esta carta documento. Evasión fiscal y suministro de drogas son los dos delitos que Yanina dice que Luis dijo. Que Luis les impuso. Hago un breve repaso. ¿Por qué habla de evasión fiscal? Porque Luis dijo que constituyeron sociedades en el exterior para evitar el pago de impuestos, ¿no? Estoy resumiendo, hablo de sociedades donde incluso estoy reproduciendo lo que dijo Ventura, que incluso las chicas, siendo menores de edad, habrían sido parte de ese directorio societario y que se habrían constituido solamente con el fin de evadir. También habló de la adquisición irregular de propiedades. Esto tiene que ver con la causa por los departamentos de Miami. Esto que Diego decía es un textual de Maradona y no es una atribución de responsabilidad penal ni a las chicas ni a Claudia, pero Diego decía: compraron un departamento, ahora tienen 7, yo no vi un mango, y esto se discutió en los tribunales de la Florida hasta que la causa se cae, ¿no? Después habla del perjuicio económico multimillonario contra mi padre. ¿De qué habla acá? Y esto lo explicaba hoy Ventura más temprano, de que Luis tiene la información de que Diego le habría dado $500.000 a Yanina para la construcción de una bombonerita para Benja. Que nunca se hizo. Que nunca se hizo. Bombonerita, expliquemos. En el fondo de la casa de Yanina se iba a construir como una réplica
¿sí? De la cancha de Boca. Exacto, eso chiquita, para que el nieto de como Diego... un microestadio. Claro, pudiera jugar. Eso nunca se hizo. Pero sí, aparentemente, en los dichos de Ventura, aparece la idea de una transferencia de guita. Habla de $500.000. Sí, bueno, acá y ahí lo que decías. Esto es muy interesante, Marina. A ver, acá vemos el juicio en el Tribunal Criminal, en Tribunal Oral, en el TOC 3 de San Isidro, un juicio que venimos siguiendo, que verdaderamente arroja, por supuesto, muchos detalles. Es la causa 5.628, que trata de determinar si Luque y otros cometieron delito. Y ahí está, Burlando hablando, más atrás el doctor Leguizamón. Ah, mira, y entre, sí, el doctor Martín Leguizamón, sí, y entre toda la gente, público, acreditado en general, ¿quién aparece? Boina de cuero mediante, ¿sí? Daniel Osvaldo. Fue a presenciar, a ver, lo hace porque tiene un interés genuino, evidentemente, en la figura de Diego. Hablan de un Daniel Osvaldo muy amante de Maradona, muy fanático de Diego, incluso antes de su vínculo con Yanina. Exactamente, ¿no? Pero aparte puede estar representando a la propia hija. Sí, Yanina estuvo en esta audiencia, pero sentada en otro lugar, con Dalma, con Hanna y con Verónica Ojeda. De hecho, es lógico que la pareja de una persona, digamos, de la hija de alguien, de la que se va a discutir. De hecho, el día entiendo que el fiscal Ferrari, que le da apertura al tribunal, al juicio oral, muestra aquella foto de Maradona, que estaba Hanna, que estaba Dalma, que estaba Yanina, que algunas de ellas se tapan la cara, momento obviamente muy, muy complejo. Ahí estaba Daniel Osvaldo, ¿no? Sí, esta foto, o mejor dicho, este video es de ese día. Bien. De la audiencia de apertura de juicio. Sí, apertura del debate, mirá. Claro, apertura del debate, ahí lo marca. Así que esa era la carta documento de Yanina Maradona contra Luis Ventura, pero hay otra carta documento que es la de Daniel Osvaldo contra Luis Ventura, un dato que nos llama la atención, por supuesto que preservamos todos los datos de domicilio, de identidad, etcétera, pero las cartas documentos salen desde el mismo domicilio, es un dato. Dice, esta es la carta de Pablo Daniel Osvaldo contra Luis Antonio Ventura. Dice, me dirijo a usted en virtud de los agravios y menciones injuriantes realizadas en los medios de comunicación, en el canal A24, donde me acusa de haber introducido marihuana en el domicilio del señor Diego Armando Maradona mientras estaba convaleciente, así como haber sustraído relojes. Esto también habría que preguntárselo a Ventura, yo no recordaba. Pero en un momento dijo Luis, mírenle la muñeca a Daniel Osvaldo, el reloj que tiene es de Diego Maradona, que vos aportaste, se lo podría haber regalado. Totalmente. Diego era hacer esas cosas, sacaba cosas y o se lo quedó su hija después de la partida de Diego y hoy lo tiene su novio. Dice, lo anterior encuadra en una campaña de difamación pública hacia mi persona y la de mi pareja, lo cual me involucra directa y emocionalmente y constituye un claro hostigamiento mediático y personal. Dice, lo intima a retractarse. Son manifestaciones públicas que involucran directo e indirectamente a mi persona. Y a retractarse públicamente respecto de las expresiones vertidas en las notas mencionadas en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Esto es un juicio por un resarcimiento pecuniario, ¿no? Guita. Esta es una instancia previa que es una carta documento, no es una instancia judicial, sino que es la previa. Vos para luego iniciar acciones tanto penales como civiles, tenés que haber pasado por acá, ¿no? Entiendo que Luis tuvo que haber contestado estas cartas documento. Hoy estábamos pendientes de la respuesta porque el doctor Francolino estaba redactando la respuesta a ambas cartas documento. Sí o sí, 22 de abril, la firma de Osvaldo. Ahí está la plata que pagó, son 17.750 pesos, que es el trámite en ambos casos desde la localidad de Tigre hacia la casa justamente o hacia el domicilio legal o fijado por Luis, ¿no? Sí, hay que ver. Yo hablé esta mañana con Luis y me decía que ratifica todo lo dicho, que él tiene prueba, pero más allá de que puedan aparecer fotos o videos, estoy pensando en aquel cumpleaños, el penúltimo de Diego, al que llegaron a la madrugada Yanina y Osvaldo. Es verdad que en ese momento se captaron esas imágenes, yo no recuerdo haber visto ningún porro, sí se veían las latas de cerveza, pero él decía, todo lo que yo dije me lo contó Diego. Claro, la idea... Y tengo los mensajes de Diego diciendo lo que yo transmití. Está claro, la idea de la marihuana en el interior de la casa de Diego, y acá lo corro a Yanina, lógicamente, a Osvaldo. Nosotros dos los corremos. No, es que no tengo ningún tipo de elemento para... pero la idea
de algunas sustancias y de alcohol. Eso está, todo el tiempo aparece cuando uno ve el final de Maradona, que yo lo dije en más de una oportunidad, es muy triste este juicio, porque uno ve de qué manera terminó sus días Diego. Ahora, cuando uno va avanzando digamos, en cada jornada, aparecen en los testimonios. Se hablaba, hace poco me acuerdo que pusimos al aire, Marina, una declaración que se hablaba de un tubito... Verónica Ojeda. Ahí está, a ver cómo era. Verónica Ojeda sos más memoriosa que yo. Es parte de la testimonial de Ojeda. Ojeda de la habla primera testimonial y lo que dijo en el tribunal. Claro. Dice que los tubitos que usaba Diego, que son los portabanos, viste que hay habanos que vienen en tubos metálicos. Sí, portabano. Que ella vio uno de estos tubitos, lo abrió y que adentro del tubo portabanos había marihuana. Y después hay un sinnúmero de declaraciones de testigos que dicen que Diego pedía, que Diego esto, que en algún momento incluso se había dicho quiénes iban y compartían en un consumo social. Una cosa es el consumo y otra cosa es el suministro. Esto, totalmente, el doctor Alfonso, que es penalista... Aunque sea título gratuito, está penado por la ley. El suministro de estupefacientes es delito. Claro, el suministro y el consumo son dos hechos distintos. Totalmente de acuerdo. Al consumidor vos no lo podés penalizar, ahora lo vamos a hablar con el doctor Alfonso, pero el suministro, el traslado, ya es una cosa distinta. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, está bien hecha la aclaración, ¿no? Es excelente. El relato que está dando vos y Mariana, realmente excelente, extraordinario. Y yo lo único que pido es que esto se resuelva urgentemente. Esto tiene que tener una resolución ya, no para mañana, para pasado. Una resolución ya tiene que tener. Bueno, porque estamos hablando de hechos muy graves. Ahí volvemos con usted y nos sentamos y charlamos, ¿no? Es verdad. Bueno, recién estábamos repasando la carta documento de Daniel Osvaldo a Luis Ventura, todo vinculado a esto que ellos interpretan como una difamación, una injuria, un agravio. Está llegando Luis Ventura, también reiteramos, está llegando una división de la policía para entregarle a Luis el botón antipánico que no tiene que ver con esta cuestión de Yanina y de Osvaldo, que tiene que ver con las amenazas, pero vamos a seguir repasando esta historia de desencuentros entre Yanina Maradona, Daniel Osvaldo y Luis Ventura. Vamos a arrancar por esto. Recién lo veíamos a Osvaldo en el juicio y decíamos, bueno, Osvaldo es fanático de Maradona, incluso desde antes de su vínculo con Yanina. Si les parece, vamos a compartir este corte donde Osvaldo habla de lo que significa Maradona. A ver. Y de la salud de Diego. A ver. Debe ser un mundo, es un poco un infierno. Es tremendo. Más haber tenido la vida que... Si hubiese tenido la vida que tenía Diego, yo hubiese hecho cosas mucho peores. O sea, creo que cualquiera hubiese hecho cosas mucho peores. ¿Peores que las que pudo haber hecho Diego? Sí, las que pudo haber hecho, porque en realidad... Él, si te fijas, bueno, sí, se hacía mal a sí mismo. Claro. Era su manera también de escapar a ser Maradona todo el tiempo, que debería ser insoportable. Es como una autodestrucción para poder escapar de eso. Para poder escapar de eso. Pero en realidad él era el mejor amigo y sé que era el mejor padre porque lo sé, porque me lo ha dicho Yanina y Dalma también. ¿Lo conociste? A Diego sí. 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 Tenía una muy linda relación, no digo que éramos amigos porque no. Es muy difícil verlo a Diego siempre. Claro. Pero hablábamos y él me quería mucho y yo a él también, eternamente. Y es una persona de oro, que ayudó a muchísima gente, que no lo cuidaron, que le apuntaron el dedo siempre. Nada, por una enfermedad que tenía, nadie lo quiso ayudar, todos lo querían hundir, digamos. Sí. Bueno, es clave lo que dice, porque dice no lo cuidaron, él tenía una enfermedad y no lo querían ayudar, lo querían hundir. Sí. La verdad es que un hombre que habla así, y también Osvaldo ha hablado en primera persona de su problema de adicciones, lo digo porque lo dijo él, la verdad a mí me cuesta pensar que alguien que tiene tan claro el daño que se le hace a un adicto, acercándole aquello que le genera la adicción, sea capaz de... Y sobre todo las hijas, ¿no? Que creo que es en un momento lo que dice... Claro, y amando a Maradona y amando a su hija. Claro, las dos plantean la idea de que si efectivamente alguien pudiera entender el dolor que significó todo el proceso de adicción,
nosotros le damos esta mirada, este tratamiento. Un adicto y la familia de un adicto es un enfermo. Claro. Si no hay que mirar la adicción como con un concepto de criminalizar justamente al adicto. Y sufre el enfermo, sufre el adicto y sufre toda su familia. Ahora, hay algo que dice Daniel Osvaldo, esta idea de Maradona escapándose de ser Maradona, con todo lo que significaba ser Maradona, que es muy interesante. Sería muy interesante escucharlo a Daniel Osvaldo. Por supuesto, no debe estar enojado incluso con nosotros. Sí, bueno, nosotros no hemos dicho nada en este sentido. Obviamente que Luis tiene libertad para desarrollar su información y todo lo que dice lo tiene documentado. Claro, esta idea de escapar a ser Maradona es una idea que es interesante. Y la idea de la marihuana dando vuelta, Marina, aparece todo el tiempo, permanentemente, en el juicio. Ahora vamos a hablar con marihuana, pastillas, alcohol. Alcohol. Bueno, hay audios de Luque diciendo que se emborrachó con Maradona, hay audios de Luque y Kosachov refiriendo a la marihuana, hay audios de Morla diciéndole a Ojeda, ojalá no hubiera marihuana, la verdad que quiero limpiarle el entorno, no encuentro la forma, pero en instantes vamos a hablar con Mariano Israelit. ¿Y por qué es un testimonio clave? Primero porque estaba en la lista inicial de testigos, ahora le vamos a preguntar si finalmente fue convocado por el tribunal. Está presentando, Mariano, un libro, ¿no? Está presentando un libro que es El amigo de Dios, así que ahora lo vamos a compartir. Con él. Pero además es la primera persona que alertó sobre este círculo de blindaje a Maradona, donde no solamente se impedía el acceso de los amigos históricos, de la familia, de los afectos, sino que además se lo mantenía, voy a decir, sedado o inhabilitado, dándole alcohol ni siquiera demanda, sin que él pidiera, ya aparecía la nueva botella, para evitar que estuviera lúcido al momento de que llegaran Janina y Hanna. Sí, un dato importante. Me acuerdo que en uno de los testimonios, Marina se va a acordar más que yo porque tiene más memoria, se habló incluso hasta de la marca de la cervecita que le llevaban. Corona. Bueno, ¿viste? Exactamente. Se hablaba de la marca, entonces aparece justamente el alcohol, aparece la marihuana, aparecen las pastillas. Bueno, en fin. Antes de conectar con Mariano Israelit y después le pedimos la opinión al doctor Alfonso, porque es muy grave lo que vamos a escuchar, es Luque, el responsable del cuerpo médico tratante de Diego Maradona, hablando de la marihuana. A ver. Y decir que dentro de todo tengo la monona que me cuenta las cosas, ¿viste? Porque si no, no te enteras nunca, ¿entendés? O sea, todo ayer, menos la monona de seguridad, todo fumando porro. Después se levantó todo dolorido, ¿viste? Como que el chabón no descansa y se levanta con toda la resaca encima, ¿viste? Anoche fumó, tomó vino, malas pastillas. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, le pide a lo de seguridad Faso, le dice Faso, y el otro día le digo a lo de seguridad, cuando te dice así, prendele un habano, le digo, dale un habano. Yo más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso. El que menos van a responsabilizar es la parte de salud, boludo. Obviamente que eso es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo. La marihuana no produce un daño de un órgano particular, como para que yo sospeche de eso. Yo puedo, digamos, suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente, no tengo forma, ¿entendés? Eso desde el punto de vista médico uno no tiene ninguna responsabilidad, está a cargo del paciente. Ahora, si buscan al paciente, si investiga la policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso, a esa responsabilidad. No es una responsabilidad médica, ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico cannabis, ese aceite de cannabis, y el tipo se intoxica y se muere. Ahí sí. Es muy impactante porque, por un lado, habla de la situación de Maradona con ajenidad. Sí, le dan marihuana, le dan alcohol, le dan pastillas, como si él no tuviera ni voz ni voto en esto. Si un médico no puede hacer nada por su paciente, tiene que dar un paso al costado. Sí. Y por otro lado, está más preocupado por deslindar su propia responsabilidad que por cuidar a Diego. Bueno, vieron que aparece todo el tiempo el tema de la marihuana, de las pastillas. Estamos hablando
de un paciente con mucha complejidad por el tema de adicciones. Adicciones, sí. Si vos tenés un paciente como era Maradona, vos sos el médico garante, ¿cómo va a permitir que aparezca marihuana, que aparezca alcohol? Bueno, por eso está Luque. Por eso está en el banquillo. Hola, chicos, le dan marihuana, le dan un faso todos los días. Lo tenés que parar. Pero tenés que echar a la gente que le está dando, en todo caso. Identificá a los que le están dando el faso todos los días y sacalos del entorno de Maradona. No hizo nada. No hizo nada de eso. Nada. Yo pregunto, es médico, no es abogado. Es médico. Por eso digo, es médico, no es abogado. Soy irónico con lo que digo. Ok. Claro. ¿Por qué? Porque si sería abogado no estaría diciendo la taradez que está diciendo realmente. Es muy grave. Hay una responsabilidad por parte de él, obviamente, porque como bien dijeron ustedes, el médico tratante. Pero acá vos date cuenta que en este juicio, si me permitís un segundo, vos tenés una calificación que es grave. Pero yo creo que va a terminar con un abandono de persona seguida de muerte, porque es muy difícil. ¿Abandono para ustedes? Abandono de persona no seguida de muerto. Simple, sino abandono de Perdón, ¿y a persona quién le seguida. cargamos el suministro de la droga? Bueno, eso Porque es otro venimos cantar. Tenés hablando. varias lecturas acá, ojo. Pero de esto venimos hablando. Ventura en algún momento señaló a Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo le está tirando una carta documento, también Janina. Ahora, ¿en el medio del juicio se habla de esto? Claro, se habla de esto y obviamente que la calificación puede llegar a solventar una gravedad de punibilidad de responsabilidad penal mucho más grave. Ahora, se están transitando con esa calificación legal. Homicidio simple por dolo eventual. Es muy difícil. Es rayar lo fino con el abandono de personas seguida de muerte, porque vos tenés que demostrar la intención. Claro. Le pido un mala punto al praxis, doctor. acá la mala está praxis claro. recontraprobada. Le pido un punto porque tenemos